Demostramos con 3 casos concretos que Bukele está enterrando cuerpos de presos sin condena y sin tatuaje en fosas clandestinas, y las familias pobres siguen llevándole los paquetes carcelarios durante un año. Hola, què tal? Benvinguts a una nova conversa audiovisual del Catalunya Plural. Avui tenim l'honor de rebre el periodista salvadorenc Óscar Martínez, redactor en cap del periòdico El Faro, que és el gran mitjà digital del Salvador, gran mitjà digital independent, i la primera referència digital a Amèrica Llatina, en el periodisme independent. Benvingut, Óscar, bienvenido. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gustazo, Pere, de volverte a ver, de estar aquí en esta ciudad que yo habité durante un año. Durante un año escribiendo un libro que ayer recordabas en un tuit, ¿no? Los migrantes que no importan. El primer libro que escribí lo escribí aquí en la calle Nou de la Rambla. ¿Y qué hacías viviendo en Barcelona en aquella época? Terminamos después de 3 años de viajar con migrantes en México. El equipo, yo escribía, y el equipo de fotógrafos eran todos catalanes, de Ruido Foto. De esa organización tan potente de fotografía que tiene sede aquí en Barcelona y que trabaja en toda Cataluña. Y entonces, después de salir de aquella locura, al periódico le pareció que yo tenía que cambiar de aires. Bueno, casi me vuelvo más loco aquí, pero lo disfruté mucho, me sentí muy acogido, me sentí que llegué y aterricé entre catalanes, y los catalanes me abrazaron y me introdujeron a una sociedad más tranquila de la que yo venía. Y ahora vienes a presentarnos en Barcelona el nuevo libro que has publicado con Anagrama, en los cuadernos de Anagrama, que tiene un título revelador: Bukele, el rey desnudo, y la coma vocativa después de Bukele no es baladí. Es un libro que aborda la terrible situación que está viviendo hoy El Salvador, tu país, el pulgarcito de América, el país más pequeño de América, que tiene este señor, que lleva por apellido Bukele y por nombre Nayib, que se ha definido a sí mismo como el dictador cool, ¿no? ¿Qué está pasando en El Salvador? Explícanos. Miren, en El Salvador vienen pasando la destrucción absoluta de cualquier proceso de contrapesos democráticos y debido proceso desde que Bukele llegó al poder en junio de 2019. Yo te podría mencionar un montón de hitos de lo que Bukele ha hecho: tomarse la Asamblea Legislativa, juntar las decisiones democráticas que el pueblo le concedió en las urnas legítimamente para tomar decisiones ilegales. Y, por ejemplo, tomarse la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia y con eso controlar a las personas que decían que es constitucional y que no. Y, por lo tanto, ser dueño de la Constitución de la República, que ahora mismo es un papel mojado. Pero creo que es más sencillo decir que ha venido dando pasos agigantados como no habíamos visto en otro de los dictadores latinoamericanos, y que ahora El Salvador no es un país gobernado por un sistema de contrapesos. Salvador es un país gobernado por un señor, por ese señor. Tú dices en el inicio de tu libro que no vas a engañar a nadie y dices que tú opinas que este señor, el presidente de tu país, es un dictador. ¿En qué te basas para hacer una afirmación tan fuerte? En primer lugar, en todas las ilegalidades que ha cometido. Es decir, para juntar todo el poder, Bukele lo que hizo es violar la ley. Para imponer al fiscal que tiene ahora, que es un títere obediente de él, Bukele violó la ley. El otro fiscal lo estaba investigando por sus pactos con pandillas y por todo el saqueo que hicieron en la pandemia, que está demostrado. Así como ven los videos de Bukele y sus cárceles, vean la evidencia que hay de todo lo que su gobierno robó. Pero luego también en El Faro, ya más institucionalmente, en el periódico del cual yo soy jefe de la redacción, en El Faro nosotros consideramos que Bukele fue un dictador, y yo incluso tuve algunas discusiones sobre la mesura que tuvimos para esperar hasta ese momento. Cuando Bukele en 2024, violando 4 artículos elocuentes de la Constitución salvadoreña, elocuentes, decidió reelegirse. Cuando un señor viola la Constitución de la República, la Carta Magna, ¿qué queda encima de él? Dios, pero Dios es bien interpretable. Y Bukele es muy listo para interpretarlo. Él dice que tiene una conexión con Dios. Dios le contesta inmediatamente. Sobre Bukele ya no queda nada. Y nos lo demostró violando la Constitución. Los artículos que decían que alguien no se podía reelegir, no podía estar un día más después de 5 años en el poder, eran absolutamente literales. Bukele es un dictador porque destruyó los contrapesos, es un dictador porque expulsó a gran parte de la crítica. Vemos más de 50 periodistas exiliados, porque ha encarcelado a las cabezas más visibles de los movimientos de derechos humanos, como la abogada Ruth Eleonora López, y los ha sumergido en juicios clandestinos
juicios secretos, donde no podemos conocer la carga de prueba. Bukele es un dictador porque hace lo que le da la gana. Hablemos de esa parte que significa el exilio cuando un periodista como tú y todo un equipo como el tuyo en la publicación, en el periódico El Faro, y no solo vosotros, sino también otros colegas y otros periodistas, os obligan a salir del país. ¿Qué significa eso para un país como El Salvador? Que no haya posibilidad de contrapesos de una prensa crítica, de una prensa que trata de hacer humildemente y con cierto rigor el trabajo que nos toca hacer. Mira, una de las características esenciales de Bukele, y yo creo que en eso es como ha logrado llegar a varias partes, aquí supongo que también, es que Bukele es experto en elegir a dónde quiere que la gente vea. Y tiene mucha enjundia con que la gente no vea a donde él quiere. La prensa nacional logró, por ejemplo, meter en la narrativa, y esto en concreto El Faro, lo digo con orgullo, sus pactos con los criminales. Lo metimos en la narrativa con documentos del propio gobierno, con entrevistas a líderes pandilleros que fueron sus socios. Bukele quieren que vean el Secot, por ejemplo, y que la gente se concentre en ver esa cárcel, que es solo una de las 22, y es la que Bukele quiere enseñarles como si aquello fuera un safari para enseñarles a hombres tatuados de la cara. Muchos de ellos ya estaban presos mucho antes de que Bukele llegara al poder. Entonces Bukele, el paso de expulsar a la prensa con diferentes mecanismos, desde con órdenes de captura como las que nosotros teníamos al llegar al aeropuerto de San Salvador, que gracias a la Providad nos lo advirtió un embajador antes de que entráramos el 7 de junio al país, de que íbamos a ser capturados en el aeropuerto, nos dijo incluso a la puerta. Pero otros colegas porque llegaron patrullas a rondar sus casas y habían ocurrido capturas de ese tipo, porque se enteraron por fuentes internas de que iban a ser capturados en los días siguientes, porque les embargaron cuentas, porque les abrieron procesos a través del Ministerio de Hacienda, etc. Bukele ha sacado a la prensa salvadoreña porque, así como vos decís, pequeña, precaria, con salarios bajos, con desvelos amplios, pero la prensa salvadoreña nunca había descubierto tantos casos de corrupción como en la era de Bukele. Y Bukele sabía que esa gota china era una tortura constante para él y decidió sacar a la gente que pensaba que más mella le hacía a su discurso único, porque eso es lo que Bukele quiere, tener el megáfono todo el tiempo, él y solo él. Dime una cosa, es como cuando uno lee tu libro sorprende mucho esa idea que ha conseguido transmitir al mundo, ¿no? Posiblemente se ha convertido en una especie de rockstar de la política autoritaria, etcétera, a través de medios no demasiado convencionales, ¿no? Por ejemplo, invita a youtubers famosos que les garantizan millones y millones de visitas a visitar una cárcel. O sea, tiene acciones de casi marketing político que son muy sorprendentes y que han sido, por desgracia para El Salvador y para vosotros, muy avanzadas en su tiempo. Él ha sido como un gran precursor de lo que luego ha venido en forma de Trump, de Milei, etc., etc. ¿Cómo analizas esa situación? Bukele ha sido un muy buen publicista de sí mismo, o si querés ha sido un muy buen influencer. Su tema es él y solo él, pero ha sido muy buen influencer en ese sentido. Es decir, Bukele ha sabido venderse. Imagínate, un país de 21.000 kilómetros cuadrados, de poco, alrededor de 6 millones de habitantes, que a ese tipo lo conozcan en todas partes del mundo. Yo les pregunto, bueno, vos quizás igual lo sabrás porque has estado por allá, pero le pregunto a alguien cómo se llamaba el expresidente de El Salvador y no creo que se acuerde nadie. O les pregunto, menciónenme a un presidente de El Salvador que no sea Bukele y no se acordarán. Bukele volvió a poner a El Salvador en el mapa del mundo. Después de que, tras los acuerdos de la firma de los acuerdos de paz en 1992, el mundo de alguna forma se retirara del país. Cuando dijo, bueno, ya pasó la guerra, los dejamos en paz, nos fuimos. Y ahí empezó aquella masacre. Bukele y su familia tenían empresas de publicidad y le hacían la publicidad a la izquierda durante años. Bukele empezó a trabajar en las empresas de publicidad con 18 años. Aquella publicidad era un poco constreñida porque ya sabes que los excomandantes guerrilleros no permitían, digamos, mucha cintura a la hora de hacer la propaganda, y era la misma propaganda de siempre, un campesino agradeciéndoles, un niño llorando y una señora siendo abrazada. Bukele, cuando le soltaron la creatividad para poder venderse a sí mismo, demostró que había una forma de comunicación política más eficiente, pero no olvidemos una cosa, Bukele también es el hijo del hartazgo. La gente en El Salvador estaba harta. La derecha gobernó desde que la guerra terminó hasta el 2009, llegó la izquierda. Y en resumen, para no alargarme, se robaron hasta el agua de los floreros, la izquierda y la derecha. Y nos convirtieron en diferentes años, nos pararon en el primer podio del más humillante, en el primer lugar del más humillante podio, el país más homicida del mundo.
En 2015 llegamos a tener 106 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso es una brutalidad hasta para una guerra que se cuantificara. Entonces Bukele entendió, sobre todo, más que solo su estrategia de publicidad, lo que Bukele le aporta una gran inteligencia política es haber entendido el momento. Bukele dijo, la gente quiere algo diferente. Y yo, aunque haya pasado 6 años vestido de rojo, porque Bukele estaba vestido de rojo, se vendía como un izquierdista, decía que el Che Guevara era su ejemplo, decía que la Nicaragua de Ortega debía ser el ejemplo de Centroamérica, entonces dijo, debo reconvertirme en un animal diferente. Y si me reconvierto en un animal diferente, esta gente me va a querer. Y su lectura funcionó, así como funcionó cuando dijo, necesito que Trump vuelva, y lo apostó todo y Trump volvió. El hombre tiene intuiciones políticas bastante buenas. Luego, para gobernar el país, lo que tiene es más ocurrencias. La gente estaba harta, pera. No creo que la gente simplemente sea ingenua. Yo creo que concederle todo el poder a un hombre después de lo elocuente que ha sido Latinoamérica al decirnos qué pasa cuando hacemos eso, es producto de la desesperación, hombre. Y El Salvador es un país muy desesperado, donde, y con esto termino la respuesta, uno de los grandes verbos del Salvador es sobrevivir. La gente tiene que trabajar para que sus hijos coman. Cerca del 60% de la población tiene trabajo informal, y eso es una palabrota, pero eso significa que si vendes tomates en la mañana, tus hijos cenan, y si no, no. Y sobrevivir, lamentablemente, es un verbo muy distante a reflexionar. Bukele es un hombre que entre la irreflexión se mueve fenomenalmente a una velocidad impresionante. Tú narras en el libro, entre las muchas escenas de un libro muy potente desde el punto de vista ya no solo de la crónica periodística que tú has manejado en tus otros trabajos y de la literatura periodística de alto nivel, sino ya más en un sentido casi de sentimiento profundo puro, ¿no? Narras una situación de la toma del poder en la plaza de la capital de El Salvador, y narras esa sensación, y nos queda como lector la idea de que el pueblo llano, el pueblo, por llamarlo de una manera con total respeto, el pueblo bajo, adora a ese dictador. ¿Cómo se entiende esa figura más allá del marketing político, más allá de las redes sociales, más allá de un TikTok, o más allá de un youtuber que hace promoción de un dictador cool? En 2 elementos. Martín Caparrós le llamó la eficacia. Es decir, Bukele consiguió una cosa. Él pactó durante 8 años su ascenso político con los asesinos de los salvadoreños, con la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Pero luego, después de un régimen de excepción complejo de explicar cómo se llegó ahí, Bukele acabó con las pandillas. Es decir, pidió un montón, pero dio algo. Y ese algo la gente lo agradece. Las pandillas eran brutales. Lo que le hicieron al país, nosotros cubrimos violencia de las pandillas durante 8 años. Yo dirigí el equipo de investigación de violencia del Faro durante 8 años, y aquello era una barbarie, pues, que no habíamos visto nunca. Era el dominio absoluto, eso era un parestado completo en los barrios donde esta gente gobernaba. Pero luego hay una paradoja, vea. Es en esos mismos barrios donde el régimen de excepción, que básicamente es quitarte derechos como ciudadano y entregárselos al Estado, principalmente a sus cuerpos represivos. Es decir, te puede arrestar un policía o un militar porque te ve nervioso. Te puede tener 15 días preso sin presentarte un juez. Y si un juez, que todos son del régimen, ya están impuestos por el régimen, decide que tu proceso continúe mientras estás preso, puedes estar preso 7, 10 años si te han acusado de pandillero sin tener una condena. El régimen es brutal. La gente que es capturada por el régimen sale de esos barrios. Entonces vos te preguntás, ¿por qué esos barrios no dicen me equivoqué, le di demasiado poder a este hombre? Por 2 razones que me duele pronunciar. A mí me gustaría hablar bonito de mi sociedad, pero sería mentiroso. En primer lugar, porque es una sociedad muy lastimada. Si El Salvador fuera un animal, es un animal apaleado. Entonces el tejido social está completamente roto. A vos que le capturen el hijo a la vecina no te importa. No te han capturado el tuyo. El Salvador en los barrios no padece en colectivo, padece casa por casa. Así ha sido siempre, desde la guerra, desde que en el año 79 se acabó aquel grupo que se llamaba Orden, que eran paramilitares que ponían el dedo de quién era comunista y te arrestaban porque sí. El tejido social está roto por procesos políticos que llevan décadas. La gente no sufre en colectivo, no lo padece en colectivo. Pero la gente, Bukele, se ha logrado que lo amen con una especie de colectividad neopentecostal. La gente lo adora como una masa. Entonces, El Salvador era un pueblo acostumbrado a estar apaleado.
y acostumbrado a cambiar un mal por otro. Y ahora mismo les ha parecido, por diferencia, es evidente en las encuestas, que Bukele es un mal menor que las pandillas. Eso es lo que les ha parecido. ¿Cuál es el problema? Yo no voy a decir que Bukele es un mal mayor que las pandillas, no defendería a las pandillas de ninguna forma. El problema es que en la lógica salvadoreña no entra la idea de, ¿y si no hay ningún mal? Esa idea no entra, esa no cuaja. Dime una cosa, Óscar, ¿cómo valoras tú desde un punto de vista global y extendiendo un poco el ángulo desde El Salvador al mundo, esa situación que de alguna manera Bukele predice, o Bukele es el precursor de eso? Trump ya estaba, llega Milei, Bolsonaro, hay ahí como movimientos telúricos, casi movimientos por dentro de la tierra, Kast en Chile. ¿Qué está pasando? ¿Cómo nos explicarías tú un poco esa sensación? Sin hacer paralelismos entre cosas y contextos que no se pueden comparar, pero ¿qué sensación tienes tú de lo que está pasando? Mira, yo lo primero que ya lo desarrollé y no voy a volver a ahondar, creo que la gente está desesperada, los modelos democráticos, guardando las distancias, por ejemplo, entre el de Chile y el de El Salvador, pero han sido modelos democráticos bien raquíticos, es decir, democracia para unos cuantos. Vos tenés ejemplos como en México, donde cuando preguntás cómo se logra paz, bueno, amurallá toda tu colonia, como en San Pedro Garza García, que lo hicieron unos millonarios, y ahí no entró el crimen organizado, pero tenés que estar forrado de pasta. Entonces, fueron una democracia muy raquítica, o sea, la gente no salió a las calles cuando, te pongo un ejemplo muy concreto, la gente no salió a las calles en masa a defender la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador cuando Bukele se la tomó, porque no sabían que era eso. Pero cuando Bukele les desapareció a sus hijos en las cárceles y fueron a poner un habeas corpus, ahí se enteraron que era la sala de lo constitucional, pero ya era muy tarde. Pero no era culpa de ellos, es decir, no se les había enseñado eso, pero... Y la otra, yo creo que esa desesperación, esa precariedad te lleva a la rabia, y yo creo que los mensajes iracundos y rabiosos de esto, como Milei, que sale ahí a hacer el ridículo y a gritar, o Bukele cuando sale a decir que todos son los enemigos del pueblo y que no le importa que le llamen dictador, vestido en esa levita que parece, no sé, una mezcla de Simón Bolívar con Locomía. La gente quiere oír mensajes de ira y quiere un enemigo, porque si vos tenés ira y no tenés con quién desquitarte, la ira es bien, te carcome, ¿va? Bukele les ha entregado enemigos con los que desquitarse y ha logrado que esa sociedad odie a mucha gente, entre ellos una gran parte de la sociedad. Hay gente que son lectores fieles a quienes yo les agradezco jugarse el pellejo por el faro, pero gran parte de la sociedad a mí me detesta, por ejemplo. Esa es una escena como súper curiosa. Tú hablas en el libro de esa sensación de cómo se puede amar a un dictador, y tú, si vas por la calle, la gente te puede insultar, incluso golpear en tu propio país, en tu propia ciudad. Porque sí, le compraron el discurso a Bukele de que nosotros somos los enemigos del pueblo, porque la gente le confirió a Bukele a Bukele lo quieren con fe. Hay una escena que yo cuento en el libro cuando él toma posesión y en el 2024, violando los artículos de la Constitución. Bukele entonces, él deja de ofrecer, porque él fue bueno para ofrecer. Ofreció Bitcoin City, una ciudad Bitcoin que iba a estar a las faldas de un volcán y que iba a tener tren, aeropuerto. Vayan a buscar esa ciudad. Pero en ese acto él empezó a pedir, y pidió como un líder religioso pide, le pidió a la gente que levantara la mano. Eso era una oración. Y les dijo, repitan conmigo: juramos, prometemos seguir al pie de la letra. Y la gente dijo al pie de la letra, sin quejarnos. Y la gente dijo sin quejarnos. Y nunca escuchar a los enemigos del pueblo. Y los enemigos del pueblo, ¿quiénes son? Todos aquellos que cuestionemos desde el periodismo, desde las organizaciones de derechos humanos, desde las organizaciones ambientalistas a Bukele. Entonces, él lo logró, logró eso. Y claro, convenció a mucha gente de que nosotros lo que queremos es algo tan sencillo, todos nosotros. Cuando digo nosotros, que si metes a toda la gente en un saco es más fácil darle fuego. Que toda la oposición, como él le llama, lo que queríamos era cosas absurdas y ridículas y llanas, como que las pandillas volvieran a las calles. Cuando nosotros habíamos sido amenazados por las pandillas, cuando Bukele no era político siquiera, yo creo que era dueño de un bar en la zona más pija de El Salvador, cuando la primera vez que las pandillas nos amenazaron como periódico, pero logró. Y además, ¿cómo alguien logra eso también? Pero alguien logra eso cuando renuncia a cualquier principio. Bukele, que se vestía de rojo, después dijo que era de ultraderecha. Bukele, que se tomaba una fotografía con los colectivos de la diversidad sexual. La foto está publicada en una crónica que titulamos Bukele sin la L, sin la G, sin la B, sin la T, sin la I, sin la Q.
Después dice que eso es un genocidio, el aborto, y que el matrimonio es como debe ser entre un hombre y una mujer, y va al Heritage Foundation a decir todas las cosas más severas que tenga que decir, porque Bukele no tiene un proyecto ideológico, Bukele tiene un proyecto mesiánico, y en el proyecto mesiánico es él en el centro, él con todo el poder, y si no, no. Y nosotros como periodistas, hablemos, no somos el centro de la ecuación, pero somos una ecuación relevante, especialmente en casos como el vuestro, donde os ha llegado el exilio y no poder trabajar en tu propia casa, en tu propio barrio, con tu propia gente y tener que estar fuera de tu país, ¿no? ¿Cómo podemos entender que los malos, asumiendo como malo a Bukele, comuniquen también con el pueblo, con la gente común, con la gente normal? ¿Qué pasa que nosotros no sepamos hacer que ellos hacen muy bien? Mira, quizás pueda sonar viejuno, pero en primer lugar están los tiempos. Vean, a mí me decía hace poco alguien que sabía mucho de redes sociales, mira, en redes sociales lo que funciona es o que te pelees con alguien, o que insultes a alguien, o que seas súper uno de los mayores expertos del mundo en algo. Pero por lo demás, muy pocas cosas. Bukele es alguien que entendió un poco como Donald Trump, que siempre tiene un enemigo contra el que está luchando, pero que en esa lucha con ese enemigo, que siempre tiene que haber alguien en el ring, él tiene que ir ganando. Entonces van como engordando rivales para pegarles unas palizas monumentales. Entonces primero los presentan como un rival digno y después les dan unas palizas que ni Mike Tyson. Pero entonces entienden esa lógica. Uno, porque todavía quienes nos movemos con principios, y en el periodismo hay un montón de principios. Pues imagínate, yo estoy expulsado de El Salvador por ese hombre. Es decir, yo no puedo volver a mi país, ni a mi casa, ni a mis playas por ese hombre. Eso te genera, ese hombre te ha hecho un daño directo, pero el odio no es un método periodístico. Yo no puedo cubrir desde el odio ni desde la animadversión, yo tengo que conseguir pruebas. Entonces, todas aquellas personas en el mundo, no estoy hablando a nivel personal, sino a nivel profesional, no me voy a vender como el mejor ser humano del planeta, pero a nivel profesional, todas aquellas personas que tenemos principios, vamos más despacio. Que si no tenés principios, vas como una moto. Y Bukele eso es lo que tiene. Si él tiene que decir que es de derecha, lo dirá. Si él tiene que decir que es de izquierda, lo dirá. Si él tiene que decir que es musulmán, lo dirá. Pero si tiene que decir que es evangélico y es pastor, lo dirá. Bukele dirá lo que tenga que decir y se va a posicionar donde tenga que posicionarse para tener el poder. Creo que lo único que no haría es ser humilde y reconocer yo me equivoqué. Pero entonces yo creo que es un poco eso, y creo que ese lenguaje fectista, ese lenguaje con destellos, ese lenguaje icónico ha vuelto a estar de moda. Y que ya la gente ahorita mismo, o lamentablemente o no, ya no quiere escuchar discursos complejos y que les expliques, mira, los contrapesos funcionan porque en casos como este, o el debido proceso significa que todos tengamos derecho. La democracia también consiste en que las minorías tengan la misma oportunidad de hacer cosas que aquellos que son mayoría. Que la democracia no solo consiste en quién metió más papeles en una caja un día, consiste en otras cosas, en que esa gente que ganó porque metieron esos papeles no puede hacer lo que le dé la gana. Yo creo que la gente, pues sí, es triste decirlo, pero estoy un poco harta de oír eso ya. Tú te encuentras, y en el libro describes algunas de esas situaciones, ya lo has dicho antes, como pues, el hombre más famoso de tu país, ¿no? Bukele. Y cuentas algunas anécdotas, tanto en México como en España, de lugares donde tú te encuentras con gente que, sin saber que tú eres salvadoreño, y por casualidades del destino, de la vida o de lo que sea, acaban hablando y defendiendo a Bukele, incluso aún sin saber de qué país es presidente. ¿Cómo ha podido llegar? O sea, es una pregunta que me ronda todo el rato. Al saber popular en la barra de un bar de una ciudad española, ese hombre a tener ese poder. Sí, a mí me sorprende lo de Bukele. Incluso una vez en Varsovia un político decía que él iba a ser el Bukele de Varsovia. Y dije, no sé, bueno, ok, dale. Hace más frío en Varsovia que en Sí, El Salvador. no sé cómo vas a hacer. Pero imagínate hasta dónde ha llegado la marca, es sorprendente. O sea, vos hablás con los... Aquí el capítulo empieza en una escena, que el Bukele Internacional empieza en un bar de Tirso de Molina, donde yo siempre me tomo una copa antes de bajar a la pies cuando llego a Madrid, y el cantinero decía que lo que se necesitaba aquí era un Bukele después de que hubieran atropellado a aquellos guardias civiles en Barbate con una lancha. Pero mira, eso se desmonta fácil. Ha llegado ahí porque Bukele, como Carlos Dada decía en algún momento, Bukele no solo es alguien que promete muchas cosas y hace mucha propaganda, esos son todos los políticos.
Bukele es alguien que lo hace eficientemente y logra llegar y logra entender, hay que concedérselo, logra entender incluso a públicos que van muchísimo más allá de sus compatriotas, mucho más allá. En Chile hicieron una encuesta sobre cuál es el líder popular del mundo. Escogieron cuál, salió arriba del Papa, en un país que es muy católico. Te subes en un taxi en México y la gente te dice, vos ya vas con la respuesta o te vas a cortar el pelo por ahí, te preguntan de dónde sos y te dan ganas de decir que sos de Honduras. ¿Es necesario? No, eso no, casi. Pues, mi hermano Juan dice que ya empezó a decir de Honduras. De San Pedro Zulia, dice de qué barrio. A veces, porque ya intuye la comunidad. Pero no, yo creo que hay que irlo explicando por el mundo. Yo creo que hay que ir diciendo, y la forma más sencilla de explicarlo es con una pregunta. ¿A usted le gusta Bukele y usted cree que sabe de Bukele? ¿Por qué? Y normalmente lo que hay atrás de esa pregunta, la respuesta es porque vieron un reel de 1 minuto, porque vieron a un youtuber alegre llegando a una megacárcel a dar un tour completamente organizado por la dictadura. Es decir, pregúntense, cuando le preguntas a alguien, ¿usted sabe de Bukele? ¿Por qué? ¿Usted quisiera que ese señor lo gobernara en Chile, en República Dominicana, en México? ¿Por qué? Lo que hay detrás es humo. Lo que hay detrás no es nada. Nadie te va a decir, bueno, yo he leído 3 libros sobre estos diferentes autores, eso pesado, he leído investigaciones que lo acusan de pactar con pandillas, me parece que la carga probatoria no es decente y por tanto he concluido que lo quisiera como mi gobernante aquí en Papúa Nueva Guinea. Lo que hay detrás no es nada. ¿Qué se siente? A mí me lo decían los colegas cubanos, guardando las enormes distancias porque ellos padecen una dictadura desde hace más tiempo. Pero es bien frustrante ir por el mundo con todo el mundo explicándote cómo es tu país, sin haberlo padecido nunca. Eso es lo que se siente. Óscar, estamos acabando. ¿Cómo de contradictorio a veces te sientes hablando del dolor que te causa esa persona y dedicándole un libro? ¿Es paradójico, es contradictorio? ¿Qué sientes en esos momentos? Ahora que estamos hablando de este tipo, ¿qué te ha llevado al exilio? A ti, a tu familia, a tus hermanos, a tu periódico. ¿Cómo de contradictorio es eso? Vaya, esto a mí me han pedido que no lo diga, me lo han pedido de la gente y tal. Yo no quería escribir este libro. A mí este libro, me lo pide, me convence una de mis agentes, a quien yo respeto mucho. Me dice, es hora de escribirlo. Yo lo escribí durante el exilio. Yo estaba escribiendo un libro sobre paz. Empecé el año pasado, meses antes de mi exilio en Noruega, diseñando un libro sobre paz, que iba a responder una pregunta muy puntual, que no la digo porque no quiero que me roben el libro y quiero escribir algún día. No la digas. Pero yo no quería escribir, si ya de nuestro dictador hablamos mucho en El Faro. Yo dirijo una redacción que se dedica, porque cree que es su misión, a contar la construcción de una dictadura. Pero me pareció que, por todo esto que hemos hablado en esta conversación, este hombre tiene tantos megáfonos que si existía la posibilidad, con una editorial seria, grande, con posibilidades de alcance como Anagrama, ahora va a salir en noruego el libro, ahora va a salir en inglés el libro, ahora va a salir en otros idiomas, ya tiene traducciones al italiano. Yo creo que es importante irle explicando a la gente que este hombre no es lo que dice ser, que este hombre va desnudo. Por eso escogí el formato del libro pequeño. No necesito mucho espacio para desmontar a Bukele. No necesitaba 400 páginas. Además, así lo hace más atractivo y más fácil en ese nuevo universo que hablábamos de lectura rápida y lectura sin demasiada profundidad, ¿no? Como con cosas claritas, muy sencillas, ¿no? Sí, no necesito escribir el péndulo de Foucault para desmontar a Bukele. No es tan el hombre va desnudo, hombre. Solo hay que observarlo bien y observarlo sin apriorismo. En tus otros trabajos hay trabajos muy en profundidad relacionados con migración, con pandillas, con otros grandes temas de Centroamérica y de América Latina en general y del mundo en general, ¿no? Donde no hay lugar, por ejemplo, para la ironía, pero aquí sí la hay. Entonces, en algunos momentos destilas ironía contra un personaje que resulta risible, como ese emperador que va desnudo. ¿Qué has encontrado en ese camino? ¿Has descubierto que la ironía puede ser una forma razonable de enfrentarse a un personaje de este calibre? Sí, y además creo que es necesaria. Como lo decía, yo recuerdo a Pato Fernández en Chile cuando fundó la revista de Clinic, que decía el objetivo de la revista es desprestigiar la memoria del dictador Pinochet. Era una revista muy distinta porque empezó siendo de sátira política. Estos son ensayos periodísticos, pero Bukele, uno de los métodos comunicacionales más eficientes que ocupa es reírse del resto de la gente. Te pongo un ejemplo rápido. Hace poco el Grupo Internacional de Expertos y Expertas de Naciones Unidas concluyó, se llama GIPES, el resumen, en siglas,
concluyó que en El Salvador lo que estaba ocurriendo era posiblemente crímenes de lesa humanidad. Es decir, sistemáticamente están torturando y asesinando a la gente en las cárceles y 1 de cada 50 salvadoreños está preso. Es la tasa carcelaria más alta del mundo. Bukele solo contestó diciéndoles hippies. Eso fue todo. En un informe que está presentado ante la Corte Penal Internacional. A ver si empieza un proceso como en el que Duterte acabó, guardando las distancias. Hay mucho de lo que reírse de Bukele. Es un hombre que para presentar una ciudad que no existe Bitcoin, bajó de un ovni en una proyección. Y él mismo se hace bajar como una figura esbelta de un ovni. Pero además no solo por eso. Hay mucha sátira y mucho sarcasmo que aplicarle a una persona que piense que debe gobernar los designios de todas las demás personas de su país. Una persona así es varias cosas. Es astuta, es todopoderosa, es estratégica y es ridícula. Ya para acabar, la última. Óscar, ¿cómo estáis? El equipo del Faro en el exilio es una cuestión de índole más personal. ¿Cómo estáis viviendo esto? Personas como Carlos Dada, tu hermano, que también trabaja en el Faro, la redacción. ¿Qué sensaciones se tienen? ¿Cómo está el ánimo? ¿Cómo se lleva ese dolor cotidiano de no estar en casa? Dentro de lo que cabe estamos bien, con diferencia en algunos casos, porque cada quien tiene sus dramas personales y familiares, pero el exilio no nos ha tratado de la peor forma que nos podía tratar, como algunos colegas que salieron con menos proyección internacional y les hemos visto pasarla a palito. Hay muchas dificultades. Lo que te decía ha sido un año muy cansado, porque nosotros seguimos interviniendo en ese país. Miren lo que publicamos ayer. Ayer demostramos con 3 casos concretos que Bukele está enterrando cuerpos de presos sin condena y sin tatuaje en fosas clandestinas, y las familias pobres siguen llevándole los paquetes carcelarios durante un año. Es decir, el régimen indolente sabía que esa gente tenía familia. ¿Por qué llegaban a la cárcel a dejar paquetes? Y los enterró en fosas comunes y recibió los paquetes, por los que esa familia, como el caso de una madre, casi se descalcifica durante su embarazo para comprar un paquete que es de entre 60 y 125 dólares, que lleven seres básicos. Seguimos obteniendo información, seguimos ejecutando un verbo. Esto no lo digo institucionalmente del Faro, a mí me gusta. Cambiar las cosas es la utopía. Entonces, abajo de cambiar, abajo de modificar, abajo de mejorar, uno escoge sus verbos. ¿Sabes? Un verbo que a mí me gusta mucho, estorbar. Yo creo que a una dictadura hay que estorbarla. Y sin duda alguna en el Faro lo seguimos haciendo. ¿Cómo? No lo puedo decir, porque si revelo los mecanismos con los que obtenemos información, ahí sí nos vamos al garete. Doncs amb aquest missatge que ens deixa l'Òscar Martínez, el redactor en cap del Faro, del mitjà de comunicació del Salvador, que ha vingut avui a parlar, conversar sobre Bukele, el rei desnudo, el seu nou llibre publicat per Anagrama, ens acomiadem avui amb aquesta idea d'estorbar a la dictadura. Gracias, Óscar, por acompañarnos. Un placer y un honor. Gracias por el interés, Pera.